Bienvenidos a otro episodio de este espacio donde hablamos de la vida real, de las historias que nos inspiran, que nos enseñan y que nos recuerdan que todos tenemos algo que compartir. Aquí no somos expertos en todo, pero sí buscamos aprender de cada historia y de cada experiencia humana. Hoy tengo conmigo a alguien que respeto mucho, no solo por su profesión, sino por la persona que es. Él ha vivido dentro de lo que muchos solo vimos en noticias o escuchamos de lejos, el mundo de la salud, los hospitales, la urgencia, la vida y la muerte. Mario, bienvenido. ¿Cómo te presentarías tú mismo más allá de tu profesión? Bueno, mira, para empezar, yo me llamo Mario Alberto Vázquez Maldonado y soy licenciado en enfermería. Eh, Me presentaría como una persona humilde, leal, respetuosa y más que nada con ese entusiasmo en todo lo que hago, de tratar de saber un poco más y más sobre las cosas. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar enfermería? ¿Fue una vocación que sentiste desde joven o algo que descubriste con el tiempo? Mm, Yo estudiaba en el CEBETI 135 de aquí de Matamoros, Tamaulipas. Eh, Yo realmente no sabía ni qué quería cuando estaba en el Cebetis, pero ya antes de salir del Cebetis, van varias universidades como que mandan a alguien, no sé si sea un maestro, me imagino que son maestros de ahí de su universidad, y te comienzan a presentar cierto tipo de carreras en el que pues tú vas viendo qué interés tienes. Yo estaba en una carrera que nada que ver en el Cebetis con lo que estoy estudiando, no con lo que estudié. Eh, Yo estaba en preparación de alimentos y bebidas, era bien diferente. Se supone que la carrera que seguía era gastronomía, pero te digo, mandan a varios, yo me imagino que son profesores de las universidades para ver qué tipo de carreras es la que te interesa o más que nada que tú te inscribas a esa universidad. Entonces, una vez estaba un enfermero y se pusieron ahí en la explanada, pues tú sabes, porque pues tú estuviste también ahí. Sí, Eh, y estaban presentando todos de cada universidad qué carrera tenían y a qué, es como una exposición, ¿no? De ajá, todas ándale, las una carreras. exposición. Y era como que qué carrera te gustaba, más o menos así se podría decir. Tú ibas identificándote con tal carrera. Y yo vi enfermería y me interesó porque me parece curioso todo lo del ser humano. Eh, no, no sé, o sea, aunque uno diga, no, enfermería es vocación para cuidar, todo eso, pero me interesaba más saber sobre las enfermedades, todo lo que está contemplado por el cuerpo humano. Sí, Fue lo principal que yo pensé. Y a lo mejor me metí a la carrera equivocada porque realmente la que te enseña bien todos los temas es medicina, ok. que ven por completo todo lo que es el cuerpo humano. Y está bien extenso. La enfermería también te enseña ciertas partes, pero no todo. Entonces, una parte de lo que te llevó a decidirte por estudiar esa carrera fue que en esa exposición en el Cebetis algo te llamó la atención del enfermero, qué podría haber sido. Sí, me llamó la atención, pues porque yo imaginaba, yo realmente no sabía cuáles eran las actividades de enfermería en un hospital o en cualquier parte. Yo no sabía bien. Fue Entonces, más esa primera impresión de ajá, verlo a él. mostró él, me gustó. Entonces, lo que era canalizar, cómo te trataba el paciente y todo eso. Y ahorita lo aplico, Ok, entiendo. pero si yo me hubiera, bueno, yo realmente ya después pensaba y decía, no, pues la carrera que hubiera gustado estudiar es medicina. ¿Y cómo reaccionó tu entorno cuando dijiste, quiero ser enfermero? Con entorno me refiero a tu mamá, tu papá, tus hermanos, Pues todos, o tus era, compañeros, tus amigos. pues mis compañeros, pues yo no les dije nada, pues no, no era tanto de que hablar con ellos. Tenía un camarada Eric, eh,
pues tuvo todo el Cebetis conmigo, él también se metió Él ahí. también, Sí, ¿verdad? y no se la quería, pues me tocó al lado de él, o sea, en el salón de al lado. Eric no terminó, ¿verdad? No, no terminó. Y, y pues la familia como que no creía de que mi mamá me preguntó bastantes veces de que seguro que quieres eso, seguro que quieres eso. Y le dije sí, y pues a lo que veía como que nadie creía como quiera. Y pues como que, o sea, ya después de ahí yo, al principio yo la verdad, el primer semestre de enfermería yo no estudiaba, leía muy poco y tampoco me la creía porque veía como que si era una carrera, unos la ven muy fácil, pero está difícil como quiera, es estresante. Y pues la familia yo veía como que no creía tanto en lo que estaba estudiando o no creía que la fueran a acabar porque todavía aún casi terminando me preguntaba mi abuela, mis tías, de que, ¿y si sabes? Esas preguntas, pues yo les digo, pues no sé nada, todavía uno no sabe realmente porque pasas bastantes cosas cuando es pura práctica que ya estás ahí adentro, ves bastantes cosas y es como comienzas tú a aprender bien, bien. De, Porque, de hecho, así personas allegadas a lo que es la salud, es tu abuela Lidia, ¿no? ¿Qué opinó ella cuando le dijiste? pues mi abuela me dijo, ella sí, sí me dijo de que échale ganas, tienes que estudiar y se ponía a platicar conmigo bastante de la carrera, pero ella sí nunca dudó de que tú échale ganas, tú puedes. O sea, tuvo fe en ti ella. Sí, eso sí. Y pues se alegró porque me imagino que pues como soy el único que estudió eso, parte de lo que ella también trabajó, pues a lo mejor se alegró, no sé. Entiendo. ¿Qué recuerdas de tu etapa de estudios y prácticas? ¿Cómo fue tu primera experiencia frente a un paciente real? Pues la verdad estuve, el primer semestre te preparan lo más básico que hay, que, que es como si fueras un tipo auxiliar. Sí. Bueno, como si fueras un tipo auxiliar, son como 4 o 5 meses, pura teoría. Te enseñan vendajes, eh, signos vitales, lo que lleva, en los signos vitales va pulso, oximetría, respiración. También, pues yo recuerdo que en tus inicios, algo de lo que me contabas mucho es que tus profesores o catedráticos, doctores, enfermeros, siempre dejaban claro mucho que para para esa carrera tenías que tener la vocación por servir, ¿no? Humanidad. Sí, de hecho, en la carrera, ahí tienes que tener vocación, ya sea medicina o enfermería, tienen que tener vocación porque es un trabajo que no, Humanitario, se puede decir. aparte, tratas con muchas personas y aunque unos digan, no, son 8 o 12 horas, es muy cansado, bastante. Y aunque tú te estreses, tengas problemas en la casa y todo eso, tienes que dejarlos afuera porque tú estás con el paciente. Tu prioridad es el paciente y siempre es pensar primero en ello. Aunque a veces la gente piensa que no es así y siempre es así. Y por todas las experiencias que he tenido, sí, y hasta por mí mismo, a veces yo traigo problemas y siempre me enfoco primero en el paciente y hacer lo mejor por él, aunque yo esté mal. Aunque uno esté mal, siempre ve primero por él. ¿No? Y en la carrera te enseñan todo eso. Siempre, Empatía. siempre, Es- siempre debemos ser empáticos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo las personas se sienten cuando trae una enfermedad, de que la persona a veces se sugestiona, se siente que se va a morir, todo eso, uno debe entender todo eso. Si te hablan mal, si te gritan, porque a veces unos sí te llegan a pegar o se desesperan Entiendo. y tú tienes que entender de que pues es el paciente y a veces comienzan así también ese tipo de etapas cuando estás dentro de un hospital. Eh, y uno tiene que aguantar, en sí tiene que aguantarlo. Y entonces, la experiencia frente a un paciente, ¿cómo te sentiste o qué fue lo que tenías
¿Qué operación tenías que aplicar No, a mira, ese paciente? ahí te va. Yo en primer semestre, cuando tuve contacto con el paciente, como sí leía, no Sí. leía mucho, pero sí leía, me sentía un poco confiado, pero apenas vas empezando, entonces te sientes inseguro de que no sé qué me vaya a decir, o a veces no sabes tal cosa Sí. y te sientes inseguro en hacer ese tipo de cosas, ese tipo de procedimientos que a veces uno no sabe por completo o tienes que tener mucha práctica para poderlo hacer. Más en eso de la salud, ¿no? Que entiendo que estás Es- tratando con el cuerpo. Ándale, y estás obligado a saber qué estás haciendo, por qué, y Tener esas respuestas para el paciente. sí, también para el paciente, para el familiar. Pero la mayoría de los enfermeros, a lo que he visto, te, te hacen menos porque no eres de un grado tal. Porque como yo siempre le he dicho a los enfermeros ahora que ya terminé, siempre le he dicho a los enfermeros, yo siento que el peor enemigo del estudiante de la enfermería es el enfermero. Es el Hay propio enfermero que ya está en los, la profesión misma, sí, ¿no? ándale, sí, porque te hacen hacer, está bien, o sea, muchas veces tienes que empezar por lo más que no le gusta al enfermero, o sea, pone tú, de que al enfermero no le gusta vaciar la sonda Foley o la sonda vesical y te manda al estudiante. Tienes que empezar desde abajo, pero nada más te dejan hacer procedimientos que están son muy básicos y cualquiera lo podría hacer. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer procedimiento a una persona en esa etapa estudiantil? Lo principal, signos vitales, güey. Signos vitales, pero o Eh, sea, ¿recuerdas el momento, el día? no, el día no. Sí, sí lo recuerdo porque estuve en urgencias, fue mis primeras prácticas en urgencias. Sí. Y estaba bien lleno la sala de urgencias, había camas por donde sea. Ajá. Da, no cabían ni las camas, pero pues tú sabes que el seguro social siempre está bien saturado. Y pues ya desde ahí me di cuenta que sí me gustaba, pero a veces no me gustaba el cierto tipo de cómo te tratan los enfermeros. Te hacen un poco menos. Y siento que a veces ellos son los que no te dejan como que tener la confianza o prosperar en lo que es la carrera. Y ahorita se lo he dicho a muchos enfermeros, de que a uno como estudiante le gustaría que le dijeran, haz tal cosa, no sabes, bueno, ponte a leer y, y si no entiendes algo yo te explico. Pero pues también, uno no los culpa, ¿por qué? Porque no tienen tanto el tiempo de enseñar, porque el seguro, lo que son instituciones de gobierno, están bien saturadas. Es lo que, Entiendo. es lo que tiene, pues, en ir a prácticas ese tipo de instituciones, porque a lo que he entendido, lo que es el ICES aquí de Matamoros y creo que también la Tamaulipeca tienen contratos con hospitales privados y te dejan ir a prácticas a hospitales privados. Y pues ya ahí aprendes bien las cosas como son. En tu etapa estudiantil, ¿hubo algún momento que dijiste, esto sí es lo mío? ¿O, o algún momento en el que hayas dudado si seguir adelante? Pues yo sabía que era lo mío porque pues nunca bueno, te digo, me ha interesado mucho todo eso y eh, sí, alguna vez también me pensé en retirar de eso, pero fue más fue más por otras cosas, no fue por lo mismo de que me diera miedo al estar frente a un paciente o Pero de que no sí, pudiera sobre la carrera. Y sí lo he pensado a veces de que son bastantes cosas y no he aprendido lo suficiente como para estar en un hospital bien. pero siempre ha estado la idea de permanecer en lo que es el área de salud, ¿no? Sí. Y porque yo sé, o sea, si hay muchos estudiando y saben muchas cosas que yo no puedo. Ese es uno de los motivaciones que he tenido siempre. ¿Qué te sorprendió más de pasar de la teoría al trato directo con la gente? Pues que lamentablemente pues no es lo que uno piensa. O sea, como las escuelas son públicas, pues te mandan a hospitales también lo que son de gobierno.
y no vienen como te lo explican en el libro, así como te lo explican como tal en todas las partes que deben ser las técnicas. Y te debes adaptar mucho a lo que, pues a lo que hay, realmente a lo que hay ahí en la institución. Muchas veces no hay medicamentos, muchas veces no hay material como para tratar bien al paciente como es, no hay sábanas, no hay batas y pues lamentablemente pues estamos en un mundo que realmente Estamos en un país donde no, en un país que no tiene los suficientes recursos en todas las instituciones sí, públicas. correcto. Pero en cuanto la pregunta sobre la teoría, el trato del No, no te sorprendes mucho porque no te digo, no es lo mismo ver que estar, porque cuando tú sabes, o teóricamente tú lo lees, te lo memorizas y todo lo entiendes, pero cuando estás ahí al momento de, ponle tú una emergencia, que llega un paciente a, yo estuve en el área de estabilización en el IMSS y de repente llegaban pacientes de ya, muertos sí, y tenías que actuar así rápido, no tenías tiempo de estar pensando qué vas a hacer. Llegaban y tenías que actuar luego. Y es una de las cosas que dices, pues como tú a veces, pues no todos los pacientes son lo mismo, no le vas a hacer lo mismo a todos los pacientes porque cada cosa es diferente. sí. Y eso me ha quedado claro ahora que también he trabajado y no es lo mismo de que Entonces cada persona pues es diferente, si ¿no? cada persona es diferente procedimiento, no le vas a hacer lo mismo. Y muchas personas dicen que sí, pero no es cierto. Y muchas personas te tratan de diferente manera, ¿no? Ujú, también. Pero si tú me dices en qué, como qué tanto diferencia hay, sí hay mucha diferencia de lo teórico a lo práctico. Porque una cosa es saber lo que se podría decir, lo que está pasando, y una cosa es actuar sobre el momento que está pasando. Y Entiendo. no es lo mismo. Y te digo porque una vez me pasó en quirófano. Sabía lo que estaba pasando, pero no supe cómo actuar en el momento y me dieron una cagadota al chile. Estábamos tres estudiantes de enfermería, llegó una cesárea de urgencia, el anestesiólogo, no hay estudiantes de enfermería o qué, no saben actuar y que no sé qué. Y, y ya fue como se me prendió la pila, se me prendió la pila y me puse ya a trabajar. Pero por eso te digo, era algo de emergencia y Justamente la siguiente pregunta iba para eso. ¿Recuerdas tu primer turno o práctica en la que realmente sentiste el peso de la responsabilidad? Pues es pues justamente lo que me estás contando, ¿no? sí, ahí fue cuando ya sentí porque ya estaba en quinto semestre, sexto, y yo dije, pues ya debo de saber actuar porque ya llevé todas esas materias. No, hombre, de verdad, te falta bastante todavía. Ahorita que ya terminé, sigo agarrando, es pura experiencia, vas agarrando práctica. Aunque ya hayas estudiado y todo, no es lo mismo estar practique y practique que la pura teoría. Porque sí, ya debes de estar más pilas, pero lamentablemente a mi generación casi no le tocó práctica por el COVID. Sí. El COVID afectó bastante. Yo nada más tuve un año de práctica. En la pandemia de COVID te tocó atender pacientes, ¿no? No No, estabas todavía. no, suspendieron todo. Fue como estaba en prácticas yo de enfermería comunitaria que comenzaban en febrero del 2020. Entonces ya el COVID ya estaba en China, a lo que tengo entendido, Sí. pero no había migrado a otras partes del mundo. Y ya después cuando comenzaron a ver los primeros casos en México, suspendieron todas las prácticas hasta como en el 2024 más o menos. Y yo tuve un accidente que no pude, Sí, un accidente en mi dedo que no pude ir a esas prácticas, entonces me las perdí. Y nada más estuve un año en prácticas porque yo me atrasé un año. sí recuerdo. Y a mí me ayudó ese año atrasado, la verdad, mucho a aprender. Teóricamente ya lo sabía, pero hacerlo práctico me faltaba mucho.
tuviste una experiencia con un paciente, ¿no? Estuviste trabajando por la vía privada. Ah, sí, un sacerdote. ¿Cómo se le puede llamar a ese tipo de servicio? Es Fue servicio domiciliario, servicio servicio privado domiciliario. ya por fuera. Eh, pues yo trabajé con un sacerdote, estaba en segundo semestre, pero como te digo, sí leía, sí veía todas esas cosas. Eh, Al momento de trabajar, eh, el, se podría decir el paciente, el señor sacerdote, Sí. yo lo veía mal. Y como mi amigo Eric estaba trabajando también ahí conmigo, da cuenta, yo salía y él entraba y yo le comentaba a él que yo vi mal al señor y tal cosa, y él me comentaba a mí. Cuando tú llegaste con este paciente, él ya se encontraba en un estado muy delicado, él ya estaba en cama. Sí, ya estaba encamado, ya no movía la mitad de su cuerpo porque tuvo un evento cerebrovascular o pues, se podría decir embolia para la gente. Entonces, él ya no movía la mitad de su cuerpo. O- Los cuidados que tú tenías con él no eran relacionados al COVID. no eran relacionados, nada más que pues contábamos con oxímetro, todo lo básico para, pues en ese momento detectar de que, ¿sabes qué? Pues puede tener una neumonía o... ¿Por qué? Porque bajaba la saturación de oxígeno. Entonces una vez tuvo fiebre y la saturación de oxígeno bajó bastante. Tenía 87 a lo que me acuerdo. Y había un enfermero a cargo. ¿Por qué? Porque pues, nosotros éramos estudiantes. Había un enfermero en cargo y yo le avisé al enfermero, le dije, oye, el sacerdote está saturando bajo y tiene fiebre. Y no le puso atención. Y como a los 4 días se puso muy malo y le hablaron al médico familiar, al médico de cabecera. Y el médico le dijo que tenía COVID. Ok, así fue como te enteraste que dio positivo a COVID. Ándale, sí. Estaba en ese momento el mundo en cuarentena, ¿no? Sí, Pero cuando tú recibiste esa oferta de trabajo, ya estábamos en COVID. ya estábamos en COVID, pero pues tú sabes, el quiere ganar un pesito. Sí, ya sabía. Va de viernes a lunes porque vivía Sí, con mi mamá y dije, no, no vaya. Ya cuando, pues ahí cuidábamos al sacerdote, éramos dos amigos, ¿verdad? Lo que era el Eric y yo. Él cuidaba a otro sacerdote, yo cuidaba al sacerdote que yo tenía y a veces él me cubría. Un día se nos puso malo, que yo le había dicho al enfermero encargado que estaba mal el sacerdote, no nos quiso hacer caso y se agravó. Al final le hicieron una muestra de COVID, salió positivo a COVID y hasta eso nos estaban echando la culpa a nosotros de que nosotros lo habíamos contagiado. Y yo, yo me salí de ahí por lo mismo de que tenía COVID el señor y querían que lo cuidáramos como quiera con COVID. Pero como era un pago muy bajo, yo la verdad no decidí arriesgarme y pues también porque te digo, vivía con mi mamá. Y yo era ahí sí me tomaba muy en serio las cosas de que pues una pandemia y el virus pues no tenía cura, no tenía un tratamiento como tal. No sabíamos nada de él y me evité todo eso. Entonces me salí de trabajar. Ya después de ahí ya no trabajé, pero he escuchado muchos enfermeros que comenzaron a trabajar ahí en el COVID y ahorita ni base tiene. Como que nada más fue en ese momento que los agarraron y se olvidaron de ellos. ¿Cómo cambió tu manera de ver la profesión después de esa experiencia? Pues siempre lo viste de manera profesional, de dar todo lo mejor de uno, hacer las cosas lo mejor posible. Cualquier detallito mínimo que uno diga, es esto, el otro. No, siempre hacerlo lo mejor posible porque tienes que, tienes que marcar la diferencia o destacar entre los otros enfermeros. Y no me refiero de competir, pero siempre hacer las cosas bien. Eh, Sea cualquier procedimiento que seas, aunque sea el más sencillo.
eh, uno debe siempre dar lo mejor. Y porque ahora que he estado, ya que terminé y he estado practicando en el hospital, veo muchas cosas que están deficientes de varios enfermeros, pero a lo mejor también por el tiempo o porque están solos y son muchos pacientes para ellos. Ok, entiendo. Entonces, eso es una parte de lo que te dejó como experiencia el COVID-19, ¿no? ¿Qué te motiva a seguir en la enfermería hoy, después de haber pasado por tanto? Pues, pues uno como quiera tiene que hacer sacrificios en todo. Pasa en mi servicio social por enfermería comunitaria. Mm, A lo mejor mucha gente no se da cuenta, pero hay mucha gente que ocupa ayuda eh, de primer nivel, se podría decir, porque la comunidad es de primer nivel de prevención. Eh, y mucha gente no tiene tanta información como tal para identificar ciertas enfermedades o no sabe. A veces mucha gente necesita como que información sobre eso y porque no saben llevar a cabo muchas cosas de su vida cotidiana. Eh, Más que nada ahí me di cuenta de que porque la gente necesita un enfermero o un personal de salud, se podría decir. Sí, te Por- entiendo perfectamente. Porque mucha gente llegaba y siempre me encontraba sus problemas de casa, personales, y uno lo sabe y pues como te digo, uno estudia, teóricamente tiene todo eso y veía que estaban ansiosos o deprimidos. A veces hablábamos con el doctor y poníamos un tipo de plan para o sea, para que nos comunicábamos los dos, el médico y lo que es el enfermero, para determinar algo, un plan para el paciente bueno. Ahí fue cuando dije, pues sí es cierto, o sea, a lo mejor no es un gran trabajo el que tengo de estar porque estar en un comunitario la gente lo hace a lo mejor menos porque pues, no estás en el hospital. Entonces, como no estás en el hospital, no tienes tanta práctica en cierto tipo de procedimientos o no eres tan bueno, cosas así de la gente. O enfermeros que sí están en ese tipo de área. Eh, pero aquí no, aquí te das cuenta conforme vas viendo a la gente que sí está necesitada sobre información, servicios de salud, todo ese tipo de cosas que aportan un grano para su vida, porque mucha gente a veces se espanta, la gente a veces no sabe tipos de enfermedades o cuáles son los riesgos de no controlarse, todo ese tipo, y uno le va induciendo información, le va dando información más que nada al paciente y los pacientes te van agradeciendo mucho, te digo, porque en mi servicio social mucha gente me llevaba comida, chucherías, me daba mangos, todo eso porque me agradecían la información que les daba y el trato que tenía, porque como que se iban y se puede decir que iban y dejaban todo lo que tenía de preocupación ahí con nosotros. Y es como que eh, la incertidumbre o el interés de estudiar nefrología, que es una área que me da curiosidad porque realmente especialistas solamente son los que realmente saben lo que pasa ahí, lo que es hemodiálisis o diálisis peritoneal. Eh, a mí realmente es lo que me interesa ahorita a futuro. No te puedo decir que tengo otra curiosidad porque la verdad te mentiría. Bueno, ahorita que también estoy trabajando con un doctor que se dedica a diabético, varices y cirugía en general, también me investigo y me interesa, la verdad, porque he visto que no cualquiera sabe tratar un pie diabético. ¿Cómo ves el futuro de la enfermería en México? ¿Crees que ha avanzado el reconocimiento hacia su labor? Pues te digo, sí, se ha como que
Se le ha dado del mérito Ándale, se le ha dado un mérito que no tal que merece, pero sí se le ha dado un poco más de mérito al que antes tenían. Realmente, pues el enfermero es el que está en contacto con todos los pacientes. Todo 24/7, cualquier cosita, el enfermero es el que está ahí. Y a lo mejor se le ha quitado el mérito de que pues es el primer, eh, pues el personal que está ahí en primera línea siempre. Sea quien sea, el enfermero es el que está siempre de primera línea, interactuando con el paciente. No se le ha dado el reconocimiento como tal porque al menos en México, ¿no? en México no. En México está muy infravalorado el trabajo de enfermería porque yo he visto y he investigado que en otros países enfermería es muy bien pagado y no tiene tantas actividades como el enfermero lo tiene aquí en México. Y no porque lo haya investigado nada más, sino que he encontrado enfermeros que han trabajado en Estados Unidos y me han dicho de que, ¿sabes qué? En Estados Unidos me pagan, por así decir, eh, $20 la hora y yo nada más administro medicamentos. Es de todo lo que me encargo, porque soy licenciado. Eh, y aquí en México te haces de todo. Baños. Bueno, regularmente lo hace el auxiliar, pero uno también, si tiene chance, le puede ayudar. Administración de medicamentos, ya sea un procedimiento un poquito más delicado, también lo hace el enfermero general, que es el licenciado. Eh, las cosas las hace el auxiliar, cosas básicas las hace el auxiliar, pero cosas un poquito más complejas las hace el enfermero general, que en otros países sí se van dividiendo ¿cómo te diré? Cada procedimiento. Sí, entiendo. Y en México no. Y en México está mal pagada realmente la carrera de enfermería. Y de médico, porque son muchos pacientes. Ahorita lo que he visto en mi trabajo es de que en una instancia pública te pagan a la semana lo que tú puedes ganar en 3 días. A lo que tengo entendido es que en México a lo que es el enfermero se le dan más funciones de lo que verdaderamente abarca su carrera, ¿no? Ah, el enfermero aquí en México tiene bastante conocimiento, pero por lo mismo de que hace muchos procedimientos que no le corresponden a la vez si fuera en otro país. Eso es a lo que me refiero. Ajá, el enfermero aquí tiene bastante conocimiento y regularmente si vas a cualquier instancia de sector público de gobierno, vas y te sorprendes porque el enfermero sabe bastante. Son cosas que le tocan más como al doctor, ¿no? Si vas en otro país a lo mejor y sí, pero te digo, el enfermero aquí hace de todo. De, ahorita donde estoy yendo yo de salir, el enfermero un fin de semana hace baños de esponja, administra medicamentos, cambio de vendajes, eh, canaliza, hace todas las funciones que en Estados Unidos se dividen. ¿Qué te gustaría que entendiera la sociedad, que entendiera mejor sobre lo que realmente hace un enfermero? Pues a veces le echan la culpa a uno de que no hace las cosas bien y que no sé qué, como hoy. Hoy me tocó, el día de hoy me tocó hacer un baño a un paciente que no se podía movilizar y entonces uno hace lo mejor que puede, ¿verdad? Y aún así, cuando uno hace lo mejor que puede, el familiar se va y se queja sobre que no está recibiendo la misma atención. La mejor atención se podría decir, pero uno hace lo que puede con lo que tiene y siempre ve por el paciente, pero hay gente que no ve eso, de que ellos nada más se quejan y se quejan y le echan la culpa a uno. ¿Y cuál es la pregunta, güey? Se me olvidó. ¿Qué te gustaría que la sociedad entendiera mejor sobre lo que realmente hace un enfermero? Que entendiera que hay ciertas actividades para enfermería. Siempre hay actividades de enfermería, actividades para los médicos y a veces confunden eso. Le echan la culpa a veces al enfermero por tales cosas.
y cuando a uno no le corresponde. Uno termina siendo siempre el culpable, por lo mismo que te digo, o sea, siempre uno está en primera línea con el paciente, siempre está en contacto. Eh, y que entendieran que no nada más es un paciente, están viendo a una enfermera le encargan hasta 8 o 10 pacientes, cuando en otros países les encargan de 2 3 pacientes. Yo sé que esto es un poquito más relacionado con los doctores, pero ¿por qué no? Como tú lo mencionas, el enfermero es la persona que está en la primera línea en la salud, ¿no? Este, ¿Cómo manejas la carga emocional que implica atender pacientes graves o fallecimientos? O fallecimientos. Mira, una vez me pasó, no te voy a decir, no me espanté, porque uno está mentalizado, te mentalizan desde que estás en la universidad y te dicen qué cosas pueden llegar a pasar y qué debes de hacer en tales cosas. Te mentalizan los maestros, una cosa es que te digan ellas y unas cosas cuando tú lo vives, pero como que vaya con sangre fría de que sabes que en cualquier momento puede pasar. Y a veces hay personas que no se mentalizan y cuando tienen el paciente y se les están muriendo o se les mueren, sí se sorprenden mucho. Bueno, yo ya iba con la mentalidad de que puede pasar eso. Cuando me tocó ver mi primer muerto, siempre me voy a acordar, pero no era de que me quedé, ay, esto y el otro. No. ¿Te Eh, tocó darle la noticia de que No, había no, no. fallecido? No, no, eso le toca al médico. Y si se muere alguien, el médico es el que tiene que ir a dar la cara de que, oye, se Pero murió tu familia. estuviste presente, ¿no? Estuviste ahí cercano. Estuve presente, sí, cuando el médico lo dijo y cuando se nos murió el paciente, porque pues, en sí somos un equipo y ¿Y cómo es, cómo puedes contar tu experiencia, o sea, tus emociones, cómo se sintió ese momento al pues, ver que el doctor le está dando la noticia a los familiares y tú estás ahí a un lado? pues esa experiencia sí me dio algo como que, Un mal sabor de boca. ándale, sí, y también me dio como que un tipo de, un mal sabor de boca y sí como que me entristeció porque dije, pues, sí hizo lo que se pudo, pero pues no se pudo salvar el paciente. Y, y uno quiere hacer más a veces, pero no, pues no se puede. Ya sabemos que la muerte pues llega en cualquier momento y aunque los doctores o los enfermeros hagan lo que se puede, pues nunca vas a como que a... Si Dios quiere que te mueras, te vas a morir en cualquier momento, sea donde sea y aunque hagan lo que se pueda. Justamente eso. ¿Recuerdas algún paciente que te haya marcado por su historia o actitud? Mm, sí, bueno, no, la verdad no. Si me dices de alguien que se murió, no. Tuve varios pacientes cuidándolos por fuera, pero siempre me acuerdo de uno en especial que pues estuve como 2 meses cambiándoles ondas y vas viendo la evolución que tiene el paciente después de varios meses. Fue este paciente que tocó en COVID, No, ese fue otro. fue otra persona. Ya hace poquito, no tiene tanto, tiene como meses. Al paciente yo lo vi, eh, tenía ten- tenía un absceso en lo que son en la columna vertebral, en las cervicales. Entonces el médico hizo una cirugía, trae otro problema él. Realmente ahorita no me acuerdo bien del paciente, de qué problema traía, pero yo me acuerdo que traía un problema en las cervicales de un absceso. Eh, Después de eso el paciente duró, yo trabajaba ahí en la Cruz Verde, le pusimos una sonda porque el señor dice que tenía como 5 días sin orinar. Entonces se le sacaron como 5 o 6 litros de orina. Eh, y
Y de ahí les dije, les paso mi número por si se les ofrece algún procedimiento. Me dijeron, sí, que no sé qué. Y me hablaban, no, quiero que le cambies la sonda y a veces para medicamentos intramusculares, eh, para curación de heridas, de úlceras, porque pues el señor estaba encamado. Fue uno de los pacientes que más te ha dejado marcado. Sí, porque lo atendía por fuera y pues me acuerdo casi bien, bien, bien. Ya Eh, después, ya después de ciertos meses, eh, como que batallaban más en hacer las cosas con ellos porque ya no se ponen de acuerdo los familiares, ya como que los familiares se cansan y no se ponen de acuerdo en bien en qué hacer o con quién llevarlo. sí, Yo justamente eso, cómo manejas a los pacientes difíciles o a los familiares agresivos. pues hablar con ellos se podría decir, del problema que tiene el paciente. Tiene tal problema, hablas con los familiares de la forma mejor posible que se pueda. Eh, Hay a veces algunos que no entienden o no se quieren hacer responsables, se deslindan del problema. Pero hay unos que sí, que toman toda la responsabilidad de eso. Y es bueno. Pero regularmente en las familias que hay siempre todos se deslindan de los problemas de esa familia. Tratas de ver el problema y tratas de ver el comportamiento del paciente, ya lo demás no sale sobrando, pero sí tratas de ver primero por tu paciente y cómo lidiar con ese problema si los familiares no están apoyando. Justamente sobre esos pacientes que son difíciles. ¿En alguna ocasión te ha tocado algún paciente que traiga su propio medicamento con las inyecciones y te diga, no, que pónmelas, sin antes, previamente haber ido a un doctor, que se te ponga ahí muy, muy difícil el paciente? ¿Tienes alguna historia con algún paciente de estos? Sí, he tenido varias. A mí me molestaban antes, me molestaban ese tipo de pacientes antes. Estuve en el servicio social y te digo, estuve en la comunidad. Lamentablemente, pues, y no lamentable a la vez, nunca se le niega el servicio a nadie, servicios gratis y todo eso, pero llegaba gente como aquí le dicen, de la maña, Sí, y pues a veces yo me iba tarde del comunitario eh, y me agarraban a mí solo. Entonces, pues uno tiene conocimiento como que era de los medicamentos, para qué son, eh, en qué pueden ayudar a los pacientes. ok, entiendo, ahí tú ahora sí que no tenías la oportunidad de dar un sí o un no. Tenías Ándale. que, Yo daba un sí porque, pues, ¿qué te queda más que darles el favor a ellos? Porque, claro, pues, no te vas a arriesgar, no vas a arriesgar tu tu persona. integridad. ¿Sí? Así, uno es prioridad y no va a arriesgar su persona por no darle medicamento a alguien. Llegan y te dicen que si les puedes dar medicamento, que no sé qué. Uno no puede decirles que no. Entonces ya viviste este tipo de experiencias y más acá en el norte, ¿no? Sí, sí, ándale. Y pues uno con el conocimiento que tiene, pues les da el medicamento porque, pues, realmente hay se ha estado peleando mucho, pero realmente ya está ese permiso, se podría decir, de que el enfermero, si tiene el conocimiento en ausencia de un médico, puede recetar medicamentos del cuadro base. ¿Piensas que hasta cierto punto es arriesgado el tener conocimiento de salud, ahora tocando este tema de la delincuencia? Porque si estas personas saben que tienes el conocimiento, tienden a llevarse a, a los enfermeros, doctores. ¿Cómo ves
¿Cuál es esa opinión que tienes aquí en México sobre Sí, esa situación? sí, pues todos tienen riesgo pero si, si tú te prestas a darle servicios a ellos, sí puedes correr el riesgo de que el marque. No nada más porque lo diga yo, sino que me han contado varios compañeros de que si tú, tú das un solo servicio a ellos, ellos te van a estar busque, porque ya lo viste una vez. Así que lo que se pretende es que si te buscan por primera vez, siempre lo nieguen, sea donde sea que estés. Pero te digo, la comunidad, como es un programa de gobierno, pues no les puedes decir que no, pero si a ti te quieren buscar por privado, de que, oye, ¿sabes qué? Puedes venir a curar a tal paciente acá, te nieguen. ¿Por qué? Porque luego te van a estar agarrando de que quieren que vayas, sea la hora que sea, y ya no te van a soltar. Entiendo esa problemática, tantas historias y tantas emociones. ¿Qué sigue para ti en lo personal y profesional? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a todos los que hoy están estudiando enfermería o apenas empiezan este camino? Pues que de verdad, como siempre, todas las generaciones se les dice que tenga vocación, iniciativa, que tenga mucha energía, porque la carrera de verdad es bien desgastante. Le puedas preguntar a cualquier enfermero que tenga unos 8 o 10 años que sabe que es bien desgastante la carrera, y porque lo he vivido hasta el día de hoy, de que son muchas actividades, son muchos pacientes y no te da, aunque uno diga de que no, que en las instituciones públicas ganan bien, es una friega y no hay descanso. Hay mucha gente que va y siempre está bien lleno. Así que tienes que tener energía, más que nada eso, y la actitud de siempre querer sacar adelante a tus pacientes. Porque porque uno se estresa, la verdad, cuando está allí en su turno o cuidando pacientes, se estresa uno, pero tiene que dar lo mejor de él y pues siempre dar lo mejor de ti y tener esa iniciativa para cualquier cosa. Tratar de apoyar a todos. Es todo.